Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer encuentro del Seminario Virtual de Agroecología. Les damos la bienvenida a todos los participantes. Como las veces anteriores, sabemos que hay compañeros de todo el país, también de otros países. Así que bueno, gracias por seguir acompañándonos. Eh, Muy agradecidos a la Universidad Nacional de Mar del Plata por brindarnos este espacio, el del aula virtual, al área de comunicación del INTA Balcarce, por diseñar los flyers para cada encuentro y por permitirnos y gestionarnos el YouTube. Agradecemos a la REDAE, la Red de Agroecología del INTA, que está integrada por extensionistas e investigadores de todo el país de INTA y que entre todos construimos y aportamos en torno a la agroecología. Y un especial agradecimiento a la Comisión de Educación y Comunicación de la REDAE, eh, que es la organizadora y pone todo su cuerpo a estos encuentros, a este seminario. Bueno, así que si quieren, los invitamos a escribir en el chat de dónde son, quiénes son, e ir compartiendo experiencias. Un comentario que venimos haciendo en cada encuentro es que este seminario no entrega certificados. Pueden ir profundizando los conocimientos en el curso del MOOC que tendremos el año que viene, en el 2025, que sí tendrá evaluaciones y certificación. Bueno, la idea es hoy, en este tercer encuentro, compartir experiencias en torno a los sistemas extensivos con bases agroecológicas. Vamos a tener a 3 disertantes que vamos a ir presentando. Al final de las presentaciones compartiremos las preguntas que ustedes vayan haciendo en el chat. Cualquier sugerencia, comentario, lo pueden aportar allí. También se irán colgando los links de los encuentros en el canal de YouTube y en el grupo Telegram que ustedes son parte. Bueno, pasamos a presentar a nuestra primer disertante, Victoria Benedetto, que nos hablará sobre manejo agroecológico de malezas en sistemas extensivos. Ella es ingeniera agrónoma, es extensionista, es especialista en agroecología por la UNLAM, coordina un módulo agroecológico de la experimental de INTA Oliveros, es miembro también de la Cátedra Libre de Agroecología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, también es parte de la Cátedra de Sociología Rural, forma parte de un colectivo interinstitucional entre la universidad, el INTA y el CONICET para acompañar productores en transición agroecológica en la zona sur de Santa Fe. Así que es un resumen de todo lo que ella hace. Y bueno, la invitamos a que nos cuente su experiencia y después intercambiaremos preguntas. Y ahí dicen que le gusta mucho el helado de Zamballón. Adelante, Vicky. Bueno, gracias, Clary. Esto de presentarse y ponerse como los escuditos así es incómodo. Y mi segunda presentación era que me gustaba el helado, las cosas más lindas. Pongo presentar. Ah, no, tenía que poner, perdón. Sí, estoy bien. Acá. Me dicen si se ve bien. Se ve perfecto, Vicky. Bárbaro. Bueno, Meli, gracias. Gracias por la presentación, por la invitación. Soy parte de esta red, así que me siento como muy contenida y por todos mis compañeros. Me tocó un tema bastante ríspido, el manejo de malezas. Así que, bueno, yo voy a dar una parte, después vienen Pablo y Martín, que seguramente van a complementar por toda su vasta experiencia también en todo esto. Así que, bueno, les cuento un poco de dónde vengo, como decía Clary, del INTA de Oliveros, que es en el sur de Santa Fe, ahí en el puntito donde está la flecha amarilla que marca, que es como una zona
digamos que está al límite de lo que serían dentro de las ecorregiones el pastizal, y muy cerquita del Espinal, o sea que es una zona que es medio como un ecotono. La estación experimental está en el puntito rojo, marcado ahí tipo GPS, para que vean un poco la matriz paisajística que tenemos en nuestra zona, y se ve el río Carcarañá y el río Paraná, donde estamos ubicados, y si hacemos un zoom en la experimental, en el dibujito de abajo vemos esa J media chanfleada, que es el módulo, el cual coordino desde el año 2016, donde decidimos abordar la producción, digamos, de esas 33 hectáreas con un manejo agroecológico pensado para periurbanos en zonas de exclusión. Periurbanos o no periurbanos, pero la problemática o el conflicto que nos trajo a iniciarlo fueron las zonas de exclusión de agroquímicos. Por lo tanto, la experiencia que yo les voy a relatar en el módulo es una experiencia desde ese lugar de habla, digamos, de abordar los periurbanos sin la utilización de ningún insumo químico. Además digamos, del enfoque agroecológico que plantea otros pilares. Bueno, un poco esto de malezas, buenezas, nombres, ser o no ser. Yo voy a hablar a lo largo de la presentación de malezas, pero ¿qué son? Son según para quién, qué cosas hacemos. Mi propuesta es plantearles, digamos, conocer qué son, de dónde vienen y por qué, digamos, cómo es el proceso que se dio en la naturaleza, que le llevó, digamos, billones de años para llegar al nivel de evolución en que nos encontramos, y que, bueno, que entendiendo un poco algunos principios y procedimientos de esta evolución, nos puede ser útil para adecuar las propuestas técnicas que tengamos en relación a este manejo. Este dibujo que ven acá es un dibujo que, si bien está en portugués, lo traigo a referencia también porque es de una cartilla del MST, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, de formación de productores, donde plantean el manejo de malezas con una perspectiva histórica larga, digamos, del proceso de sucesión ecológica, que es un proceso, digamos, natural que tiene que ver con la organización de las comunidades en un mismo hábitat. Entonces, lo que hacen es ver todo este proceso a lo largo del tiempo, como una comunidad biótica va desplazando a una segunda, y así sucesivamente hasta alcanzar un nivel de clímax o equilibrio. Y esto lo vemos en el inicio digamos, de la conformación de los suelos, como a través de la roca y el intemperismo se fueron formando líquenes, algas que van acumulando materia orgánica que queda en el suelo, y se profundiza el suelo y se complejizan las comunidades vegetales. Entonces, en esta sucesión que se va dando, es clave entenderla para poder pensar de cuál sería nuestro equilibrio y qué alternativas nos damos para pensar en los lugares donde estamos produciendo, que actualmente son esto que está enmarcado en celeste, que son unas fases tempranas de la sucesión ecológica, o una fase inmadura, podría decirse, donde predominan las especies anuales o las herbáceas perennes. Y el clímax, o ese equilibrio en la zona, digamos, donde estoy yo, podrían ser, como están en las fotografías, los bosques en galería o los bordes de ribera de cursos de agua. El espinal, traer a cuento esta posibilidad de tener árboles en algunos puntos aislados. Y después el pastizal, que es este famoso mar de gramíneas que hablaban los cronistas, digamos, antes de la transformación, digamos, de la sociedad colonial del paisaje, que eran distintos estratos de especies herbáceas con alturas variables, y que algunos cronistas decían que era un mar de gramíneas desde el Río de la Plata a la cordillera. Entonces, en esto, entendiendo un poco de ese bioma y diverso que relataban los cronistas a nuestra realidad actual, en función de esta primer foto que les mostré y estas fotos que son los cultivos y el paisaje en el que vemos actualmente en la zona, podemos pensar que, digamos, esta matriz paisajística deberíamos intentar, que está totalmente alterada, pensar cómo, a través de esto que se llama una sucesión secundaria, cómo volver a, digamos, como repoblar o manejar nuevamente esa sucesión
para que podamos no ir hacia una destrucción del suelo o un proceso rápido que es este que se ve en el dibujo de cómo salir de estas culturas, digamos, simplificadas a otro, por disturbios propios de, digamos, de la acción del hombre, cómo salir, intentar ir hacia espacios, digamos, más amables, vinculados con el equilibrio propio de los ecosistemas. Entonces, un poco la vegetación en esto que estoy diciendo tiene una connotación que tiene que ver con qué nos está queriendo decir la naturaleza, digamos, cuando aparece determinado tipo de especie. Entonces, bueno, un poco en esto de salirnos de las malezas y mirarlas desde otro lugar, es pensar que toda esta vegetación tiene un porqué de estar, que tiene que ver con esta sucesión, y que las malezas son indicadoras de un estado sucesional temprano, y desde el punto de vista son, digamos, ecológicos, son pioneras. ¿Y por qué son pioneras? Porque tienen ciclos de vida cortos, son generalistas, están adaptadas a diversos nichos ecológicos, entonces eso es lo que da pie a un siguiente estado sucesional por el gran aporte de semillas, y toda la energía de ese estado está contenida en estas especies pioneras. ¿Y por qué también son indicadoras? Porque si nos vamos, por ejemplo, a la sabiduría popular, muchas veces podemos averiguar o consultar a abuelos, bisabuelos que antes, digamos, decidían a dónde plantar o qué hacer en función de la vegetación que había en el suelo. Y muchas de las malezas, pensadas desde este lugar de indicadoras, nos dan cuenta de cómo se encuentra nuestro suelo. Por ejemplo, el gramón, el cynodon, es de suelos chacareados o suelos que están compactados, la lengua de vaca en suelos que falta oxígeno, probablemente por pisoteo o por zonas húmedas y tránsito. El diente de león como un indicador de buen suelo, lo mismo la ortiga, la verdolaga o la portulaca también. Entonces son como especies indicadoras. Por eso, un poco en el contexto este que estamos hablando, el manejo de malezas tiene que ser pensado como de un enfoque más holístico, integral, que entienda las malezas como un componente dentro del sistema y que también eso habilita a otras relaciones. Y que las soluciones únicas no existen. Para pruebas de soluciones únicas tenemos ya lo que se dio en el seminario anterior, que compartieron Rafael y Damián sobre el impacto de los agroquímicos en la matriz ambiental, que ahora está, ahí puse el título del paper que va con los datos del sprint, que participó Virginia Aparicio en esto de evaluar los agroquímicos en la matriz ambiental en Europa y en Argentina, y vamos liderando varios rankings de ese informe, y también lo que ha implicado el usar una solución única en cuanto a la respuesta de la naturaleza con las resistencias acumuladas que van generando las distintas especies de malezas a la única forma de manejo. Entonces, para salirnos de esto y pensar que la agroecología lo que propone es trabajar sobre el manejo y vinculado a la interacción suelo-biodiversidad, de biodiversidad van a hablar mis compañeros, vengo tratando de hacer ahí como una secuencia, y en lo que es suelo, saber que un suelo sano es la interacción de todos estos parámetros de suelo que nosotros conocemos vinculados a parámetros físicos, químicos y biológicos, y que son interdependientes, no hay uno que es más que otro, sino que es, digamos, un enfoque sistémico del suelo donde todas las partes, digamos, confluyen a la salud del mismo. Entonces, para hablar de este manejo ecológico de malezas, partimos de esos sistemas diversificados tanto arriba como abajo del suelo, y la propuesta, digamos, las distintas alternativas tienen que ver con mejorar la ocupación de nichos ecológicos con distintas estrategias, con control mecánico, con integración animal. Y lo que voy a pasar ahora es un poco hablar de lo que es la ocupación de nichos, que es como hacer referencia, no sé, a los ocupas de Londres cuando iniciaron la ocupación contra la propiedad privada. Bueno, un poco así, la ocupación de nichos lo que pretende es, digamos, que cierto individuo que ocupa un espacio concreto en el ecosistema, tratar de ese espacio
ocuparlo con otro individuo dentro de la comunidad. Entonces hay distintas estrategias vinculadas a las rotaciones, a los cultivos asociados, a las coberturas y al rediseño que las voy a ir pasando, que son, por ejemplo, la utilización de cultivos anuales y perennes para cortar el ciclo de determinadas malezas. Por supuesto, cuando proponemos perennidad, también nos preguntamos quién es el que produce, en qué zona están. En la zona de donde estoy hablando, el 70% de los campos son alquilados con contratos altamente informales, entonces es muy difícil pensar la perennidad en 1 o 2 años, pero es una estrategia para el control de malezas, sostener en los campos un pasaje, un ciclo rotacional que contemple la perennidad. Lo mismo con los cultivos asociados, los cultivos que hacemos tratamos de que siempre tengan lo que sería como un cultivo acompañante, que puede ser sembrado en la misma línea de siembra, como es el caso de la foto más chiquita de maíz con vicia, como puede ser soja con moa en el entresurco, o franjas de maíz con crucíferas en el medio, o en trigo usar en la composición tréboles anuales o bianuales, como es el caso del trébol incarnatum y el trébol rojo. En el caso de la utilización de los cultivos de cobertura, hacemos cultivos multiespecies también con ese objetivo de, entre las tantos beneficios que tienen las coberturas, uno de los principales es la supresión de malezas. Fíjense que los volúmenes que se generan hacen que disminuya el ingreso de la luz y además no permita la germinación de las especies que están en el banco, digamos, de semillas del suelo, y nosotros hacemos tanto cultivos de cobertura de invierno, como ese que está ahí que se ve, como de verano, que es donde están los animales, que lo que nos permite en ambos cultivos es, posterior al detenimiento de su crecimiento, que en general es mecánico en invierno y con animales en verano, realizar la siembra directamente sobre esos cultivos. Y fíjense en la foto de abajo, donde se ve el auto del INTA y un compañero mío, Juan Carlos Gamundi, que trabajamos juntos, la diferencia que hay en un lote con y sin cultivos de cobertura. Imagínense, solo imaginar cómo será el stand de plantas de malezas en el cultivo siguiente. Bueno, estos son datos de la transición agroecológica en el módulo de Balcarce, donde está Flor Jaimes, y está este documento, está disponible para todos. Yo solo voy a hacer foco en la diferencia que hay cuando en los distintos lotes que tienen en el módulo compararon la presencia de distintas especies a lo largo de una rotación de 3 años, y comparando los sistemas convencionales con distintas estrategias vinculadas al uso de cultivos asociados, de cultivos de cobertura y de pasturas, como en los tratamientos donde utilizaban cultivos asociados, tanto el lote 4, el lote 6 y el lote 8, tenían a lo largo de 3 años un menor número de especies, que son estos que están marcados con estrellitas, porque incorporaron en su rotación con un cultivo de renta, por ejemplo, como el trigo, que es el cultivo de renta de la zona, la integración con tréboles para que queden vegetando e inhibiendo el crecimiento de malezas de verano. A la vez que también con pasturas perennes también, digamos, confirman esto que estamos hablando de la importancia de la perennidad. Acá son distintas fotos, acá son fotos tanto del módulo como de ensayos de productores con distintas estrategias desplegadas para lo que es cultivo de verano, que es como la zona donde estamos nosotros, es lo más, son los principales, y por eso también tiene como lo complicado de pensar el manejo de malezas con cultivos de renta, digamos, como medio extraordinaria por momentos en verano. Entonces, bueno, estos son como distintas muestras donde hay maíz sobre cultivos de cobertura, maíces sembrados de segunda para pastoreo, sorgo, maíz con y sin labranza. Bueno, distintas estrategias que son, digamos, a lo que apuntamos, es pensar cómo antes de estas especies utilizamos los cultivos de cobertura. Otra de las acciones vinculadas también a la ocupación de nichos tiene que ver con lo que es el diseño
y ese diseño de los lotes, nosotros cuando ingresamos en el módulo, era toda una sola unidad homogénea de 33 hectáreas, hoy son 8 lotes, y ese aparcelamiento se ve en la foto de la derecha, donde hay todas distintas, una secuencia de cultivos diversas, incluso integrando la ganadería, lo que permite cortar también los ciclos de malezas dentro de cada uno de las parcelas que vamos dividiendo. Y con respecto a cortinas y bordes, como espacios para, digamos, disminuir el ingreso de propágulos de malezas al sistema, en nuestra zona también estamos haciendo lo que tiene, digamos, ahí no se alcanzan a ver, pero al lado del poste que pusimos para los pájaros hay arbolitos que vamos poniendo con la idea de que detengan y frenen un poco el ingreso de propágulos de malezas. Otra de las alternativas que para nosotros es clave en el módulo es la integración animal. Como les decía, la herbivoría es como un destino ideal para el control de malezas por muchos aspectos que tienen que ver con el aporte que hace el animal al sistema, la posibilidad del consumo de malezas, una renta, digamos, alternativa, diversificada, pero bueno, también la integración animal tiene que ver con la posibilidad y la tenencia de la tierra. Los productores en la zona usan distintas estrategias, algunos también solo con la confección de rollos van, digamos, utilizándolo como forma de trabajar, por ejemplo, en los periurbanos con exclusiones de agroquímicos y que no quieren realizar otro tipo de producciones, ¿no? Esta es otra diapo donde les muestro lo que hace otra compañera, Laura de Luca, increíble, todas las mujeres que en aspectos complicados y difíciles de la agricultura extensiva estamos trabajando en los módulos en este control de malezas en la red de agroecología. Bueno, esto es de Laurita de Luca, de Colonia Basualdo, del módulo que hay allá. Ellos trabajan con pastizales naturales y lo que observaron de un año a otro en el seguimiento de este pastizal, cómo el manejo de la herbivoría con un sistema intensivo de pastoreo modificó la composición de las especies presentes y permitió, digamos, el predominio de especies nativas en la composición y la supresión del cardo. Bueno, con respecto al control mecánico, como otra de las formas de control, como les decía, o sea, salimos de la ocupación de nicho, pasamos a la integración ganadera y ahora vamos al control mecánico. El año pasado, junto con la Meli de Fagot, que está por acá dando vueltas también, hicimos un formulario de relevamiento del manejo alternativo de malezas, se hizo en octubre, donde se obtuvieron 53 respuestas. Dentro de esas respuestas, la mayor representación era de la región pampeana, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, eran las provincias que estaban representadas, y con respuestas provenientes de distintas instituciones, de INTA, de universidades, productores y técnicos. Y hubo una de las preguntas, que era si usted ya está trabajando en algún tipo de tecnología de manejo de espontáneas, y la mayor respuesta fue mecánica. La mayoría de las respuestas hablaban de la utilización del pie de pato, de las rastras de discos y paratil para todo lo que es la preparación de la cama de siembra o previo a la siembra, el uso de escardillo, aporcador, rastras de dientes y rotativas para todo lo que es el deshierve, entre línea, digamos, y en mucho menor proporción la incorporación de cultivos de cobertura, de rolos picadores y otros como la integración animal y el uso de cortadoras mecánicas o desmalezadores. Nosotros en el módulo, en relación a esto, lo que estuvimos haciendo es adaptar distintos tipos de máquinas, que ahora se las voy a ir mostrando, y que la maquinaria también tiene que ver con la superficie con la que contamos, qué tipo de producción hacemos. No siempre es fácil conseguir a alguien que venga por 4 hectáreas, por 5, para ver un poco la complejidad de esto que decimos, está bueno apotrerar, pero después tenés que pedir que alguien venga a pasarte una máquina o a cosecharte algo en menores superficies y adquiere, digamos, otra dimensión esa complejidad. En cuanto a los rolos aplastadores, hay una versión ahí, un
una foto de una versión comercial, una versión adaptada, que fue hecha desde rolos desterronadores a los cuales se le soldaron las planchuelas helicoidales, que lo que hace es voltear y en determinado momento del cultivo, cuando lo volteas, el peso y el quiebre que pasa del pasaje de la planchuela del rolo genera que detengan el crecimiento y queda toda la cobertura acostada en el suelo. Entonces eso permite luego la posibilidad de sembrar en directa algún cultivo de verano. En la foto que está con las florcitas amarillas, eso también como otra estrategia de control de malezas, tenemos colza en la mezcla de policultivos, y la colza, lo que nos pasó es que no conocíamos cómo era su ciclo en relación a los otros cultivos, a las otras especies que componían el cultivo de cobertura, y se nos floreció antes de tiempo. Entonces, el poder rolar la vara floral nos permitió a nosotros poder controlar la colza para que no se nos transforme en una maleza dentro de los sistemas. Vicky, te quedan 10 Sí, minutos. sí. Gracias, Meli. Otra de las herramientas es el desmalezador pie de pato, que bueno, es una cuchilla con una reja, pie de pato atrás. Esta es una adaptación que hemos usado muchos de la REDAE y que es una salida más económica que muchos de otros desmalezadores que están habiendo. Hay mucho desarrollo de maquinaria que se está haciendo, pero sigue haciendo falta encontrar maquinarias que sean, digamos, apropiadas para todos en términos de escalas, de la agricultura familiar, del tamaño de los lotes. Este desmalezador tiene muchas variables a tener en cuenta al momento de utilizarlo. Tenemos que conocer el tipo de raíces de las especies que estamos de malezas que tenemos presentes, si son raíces pivotantes, raíces en cabelleras, la humedad del suelo, las condiciones climáticas, porque una vez pasado requiere que haya un periodo de estrés para la planta que se le cortó, digamos, el cuello de la raíz por el pasaje subsuperficial que hacen, y el momento del año. Acá se puede ver una franja en trigo donde no se pasó, cómo se ve más cerca de la cosecha. Estos son resultados de otra compa de Clara Mediavilla, del módulo de Bordenave, donde también hicieron diversas pruebas con productores, y lo que encontraron era en general entre un 85 y un 95% de mortandad de plantas previo a la siembra de los cultivos. Otras cosas que hemos hecho, esto para mostrar, adaptamos un cajón fertilizador para sembrar en el entresurco del maíz escardillado. Bueno, no nos fue bien, pero lo muestro porque también, digo, está bueno contar las cosas que no nos funcionan, o por lo menos en el momento en que se escardilló y se sembró, ya el maíz estaba casi cerrado, o sea, no tenía mucho sentido este pasaje, esta siembra, pero nos sirvió para tener una herramienta para poder hacer esas siembras al voleo. Que bueno, que después también están las sembradoras aéreas para poder sembrar antes de que los cultivos terminen su ciclo y dejar instalados un cultivo que las preceda. Rápidamente muestro esto, que lo hacen unos compañeros de la UBA, de la Cátedra de Conservación de Suelos, que está ahí un grupo liderado por Felipe Berens y por Patricia Fernández, que trabajan en lo que es, digamos, la micromorfología del suelo, y hacen en suelo, ven el impacto, digamos, con estas fotos, se puede ver con esta metodología como la geometría de los poros del suelo. Y lo que podemos ver es que en el ambiente natural, que son las de las fotos de la izquierda, la geometría, la forma de distribución, la orientación de los poros, la verticalidad, si hay conexiones entre ellos, varía con los distintos sistemas. En la agricultura convencional podemos encontrar todo ese patrón laminar que tiene que ver con la compactación de los suelos, y a medida que vamos incorporando cultivos de cobertura, pastoreo y labranzas subsuperficiales, se va recomponiendo esa red, que es la que es importante sostener de aire en el suelo, digamos, para el movimiento de agua, para saber si los agroquímicos permean o no para abajo, que es muy importante cuando iniciamos la transición, saber con qué nos vamos a encontrar en el suelo, porque es el lugar de la biodiversidad.
Bueno, y rápidamente, como otros manejos vinculados a la toma de decisiones de los productores, está disminuir esta entrada por lo que les contaba de cortinas y rompevientos, limpieza de maquinaria agrícola, semillas conseguir limpias y clasificadas, estar atento al movimiento de los animales. Y bueno, nosotros en los bordes de vegetación hacemos apicultura, tenemos un montecito muy pegado y haciendo análisis del polen de las distintas colmenas que tenemos, la mayor presencia, digamos, de especies o donde las abejas han libado son de malezas, de amor seco y chilca, particularmente en la zona, para un poco también sacarle ese peso del mal a las malezas. Eh, bueno, otra de las cuestiones a ver es seleccionar especies con habilidad competitiva. En trigo, por ejemplo, usamos ciclos largos que tienen mayor rusticidad, mayor número de hojas, que fueron seleccionados por habilidad competitiva. Por ejemplo, el trigo Huenpan, que se desarrolló en Bordenave. O, por ejemplo, utilizar centeno como una especie alelopática, esto de que tiene este mecanismo de interferencia química, que tanto sus residuos como sus lixiviados generan unos aleloquímicos que inhiben el crecimiento de otras. Por último, la utilización de biopreparados también para mejorar esta competencia entre cultivo y maleza al momento de la implantación o al momento de pensar cómo fertilizar esos suelos con el uso de abonos orgánicos, más que nada para darle mayor rapidez y efectividad a la implantación de los cultivos. Nosotros usamos, ahí están compañeros del experimental, utilizamos silo de microorganismos activados, supermagro, distintos biopreparados, que justo ahora, el 30 de mayo va a haber una reunión, así que después quien quiera les compartimos el flyer. Y bueno, y por último, y para ir cerrando, retomo esto de maleza, ser o no ser, qué son, para quién, y bueno, y decir que una estrategia adecuada para implementar el manejo ecológico de malezas tiene que considerar todo esto que fuimos hablando, el conocimiento de las malezas, el historial, la oportunidad y la adecuada utilización de maquinarias, el uso de semillas limpias, y que no hay ni recetas ideales, ni únicas, ni simples para este manejo, que hay que conocer, caminar, observar, todo lo que tenga que ver con habitar el campo, que necesitamos investigación en el marco de la ciencia digna, que incluya principios precautorios y aval participativo, digamos, ciudadano, y que un poco en líneas generales, nosotros, digo, para tirar así la punta de la receta, es que, digamos, con los cultivos de invierno no hemos tenido dificultades con malezas, no ha sido nuestro cuello de botella, sí en los cultivos de verano, en esta transición que venimos haciendo, pero que tenemos varias experiencias que vamos a seguir explorando y que tienen que ver con sostener digamos, la periodicidad de hacer cultivos de cobertura con siembra directa de cultivos de renta, mejorar el control mecánico, pensar la inclusión de verdeos de verano para cortar los ciclos y el cultivo de cobertura y pastoreo para después también poder hacer una siembra directa. Definitiva, para cada lote su propuesta, por eso traje la fotito de que siempre hay un roto para un descosido, pero el punto es pensar desde el lugar donde vamos a hacer la intervención y el manejo. Y bueno, y por ultimísimo les traigo acá esto que se los voy a leer, que es algo que alguna vez puso el GIASP en internet, en Instagram, que escribió Carl Sagan, que señala la fotito de la izquierda donde se ve un punto y dice, mira ese punto, eso es aquí, eso es nuestro hogar, eso somos nosotros. En él todos los que amas, todos los que conoces, todos de los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido vivió su vida. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, niño esperanzado, inventor y explorador. Cada maestro de la moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí,
en una mota de polvo, suspendida en un rayo de sol. Nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí; asentarnos, aún no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una formadora de humildad y carácter. Tal vez no hay mejor demostración de la locura de los conceptos humanos que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos mejor los unos a los otros y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que siempre hemos conocido. Esto es un escrito de Carl Sagan, y justo el otro día fui a ver a mi compañera de este grupo que hablamos interinstitucional, que se llama Caleidoscopio Rural, Lourdes Gil Cardesa, que trabaja en CONICET y en la Facultad de Ciencias Agrarias, y miré en el microscopio. Es una foto, eso que parece punto azul, es una foto en microscopio de la simbiosis micorrízico-arbuscular. Son las raíces de maíz del módulo, y un poco, bueno, ella que nos trajo, Lourdes, que trabaja en la simbiosis micorrízico-arbuscular como, digamos, como forma evolutiva, como plantea Lynn Margulis, que casualmente desde Microcosmos era la compañera de Carl Sagan, que miraba en el cosmos, y que lo que trae a cuento es la relación que se genera entre estas especies y cómo desde esta red que formamos, que no me sale la foto, ahí está, de esta red de agroecología que formamos, lo que pretendemos es, a la hora de pensar todos estos procesos, salirnos de la problemática puntual técnica y entender, digamos, el lugar que tenemos en la naturaleza y en las relaciones que vamos forjando, que están vinculadas a la cooperación, al apoyo mutuo, a la colaboración, y bueno, eso nomás. Muchas gracias. Y terminé. Bravísimo, Espero bravísimo, haber llegado al querida. horario. Excelente. Excelente en tiempo y en presentación. Bueno, excelente. Muchas gracias, Vicky. Ahora vamos Vicky, a seguir. te Sí, comento, sí, María, antes de seguir, quería agradecer a todos los que nos están viendo y escuchando por YouTube. Hay más de 180 personas. Nos están viendo desde un país como Colombia, Colombia y Turquía, las provincias de Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Entre Ríos, Misiones, Mendoza y San Luis. Les agradecemos, vayan dejando sus preguntas para después compartirle a los disertantes, y te dejo el pie, María, para presentar al siguiente. gracias. Gracias, Vicky. Bueno, vamos a seguir con el segundo disertante, con Pablo Cavigliaso. Él nos comentará sobre el incremento de la biodiversidad en planteos mixtos. Él es biólogo, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro del Grupo de Manejo y Conservación de Recursos Naturales de la EA INTA Marco Juárez, y es participante del Grupo de Gestión del Programa Nacional de Apicultura de INTA. Así que bueno, vamos a tener el gusto de que Pablo nos convide con su experiencia. Te avisamos 5 minutos antes si querés. Vale. Bueno, voy a compartirle la presentación. Se ve perfecto, Pablo. A ver. Bueno, muchas gracias a todos de la REAE por la invitación a participar de este ciclo de seminarios en agroecología. Un poco la idea es hablar del incremento de la biodiversidad en planteos mixtos. Y bueno, yo les quería contar de que mi impronta está un poco en la parte ecológica, dentro de lo que son servicios de polinización, biodiversidad y toda la parte aplicada de lo que es polinización de precisión, así que va a tener mucha impronta de ese tema, la presentación.
Y bueno, espero que les parezca interesante. Bueno, como hoja de ruta, yo planteé estos 4 puntos, un poco del estado del conocimiento de lo que es la biodiversidad asociada a sistemas diversos, un poco las diferentes conceptos y escalas de evaluación en un planteo de un estudio de lo que es cómo la biodiversidad se ve afectada por cambios espaciales. Em, Algunos ejemplos de estudios de agroecosistemas y biodiversidad, y una propuesta a través del proyecto de recursos naturales del INTA, que estamos trabajando junto con la gente del proyecto de biodiversidad. Em, Así que bueno, voy a comenzar con el primer punto. Bueno, como estado del conocimiento, es sabido que a mi nivel de las alteraciones ambientales son los principales cambios, digamos, de impacto frente a la biodiversidad. América Latina contiene aproximadamente 935 millones de hectáreas con áreas naturales, lo que representa cerca del 46% de la superficie total de la región. Tenía, porque entre el 1990 y el 2005 se perdió aproximadamente 97 millones de hectáreas de bosque, que representa un 10% de esta superficie. Esto se debió a cambios en el uso del suelo, a una conversión que en su gran mayoría iba desde la agricultura a la ganadería. Para el 2020, Brasil redujo más del 66% de esta superficie boscosa y Argentina casi un 5% en este mismo periodo. Partiendo de esta base, los cambios experimentados en el paisaje a escala regional y local dependen mucho de las tendencias productivas de uso del suelo, lo que se encuentra impactando directamente con los recursos que provee el paisaje, y esto es lo que está modelando directamente la biodiversidad que está asociada a estos sistemas. Un caso de estudio que encaramos en el 2014 fue digamos, la tendencia de cambio del espinal enterriano. Lo trabajamos junto con un proyecto internacional que se basaba, digamos, que pretendía buscar efectos de cultivos que tienen un potencial en bioenergía. Con este relevamiento vimos una tendencia de una reducción del 50% de su superficie, solo en la zona de Entre Ríos, eh, que fue reemplazado por cultivos forrajeros estacionales y por plantaciones forestales en su mayoría, y que solo el 6% de la superficie tiene una historia como espinal sin modificar. En el 2019 pude ser parte de un estudio que encaró Mateo Deneix a nivel global, en donde se realizó una síntesis que pretendía revelar los beneficios de la biodiversidad eh, para la producción, para los cultivos que producen alimentos. Se trabajó con una base de datos de 49 estudios de 27 países, más de 1.400 lotes de 29 cultivos diferentes, y de forma consistente en esta síntesis se demostró que a medida que aumenta la riqueza de especies, que aumenta la diversidad, principalmente de insectos, aumentan los servicios de polinización y de control biológico en todos los agroecosistemas. La intensificación agrícola tiende a reducir la biodiversidad, tiende a disminuir la diversidad de usos del suelo que están dentro de sistemas cerrados. Y esta simplificación del paisaje impacta de forma negativa a ciertos parámetros de las comunidades de organismos. Sobre todo la riqueza, de forma negativa, y de forma positiva, la dominancia de especies generalistas. Estos patrones, digamos, esta disminución de la riqueza y aumento de la dominancia va en contra de lo que, digamos, de los servicios ecosistémicos, de lo que potencia los servicios ecosistémicos, ya que la riqueza de especies va en beneficio de los servicios ecosistémicos, dentro de las funciones ecosistémicas. Y la dominancia de una especie sobre otras, lo que genera es una disminución de la resiliencia de los sistemas. Los servicios ecosistémicos se pueden definir de una forma antropocéntrica como los beneficios para el bienestar humano proporcionados por los organismos que interactúan dentro de los ecosistemas. Y bueno, estos servicios ecosistémicos, en este caso apuntamos a lo que es polinización y control biológico, benefician a la producción de forma directa.
Hay muchos otros servicios ecosistémicos que están comprendidos dentro de los sistemas agrícolas, como son los de sustento, de culturales, aprovisionamiento o de regulación. Em, yo me voy a centrar mucho en los que son servicios de regulación, ya que son los servicios que brindan los organismos que comprenden los sistemas. Y yo resalto lo que son los organismos, porque nosotros no estamos estudiando organismos particulares o un complejo de organismos cuando vemos y intentamos determinar un proceso. Cuando trabajamos en lo que son biodiversidad y ambientes, no nos podemos desligar de lo que son escalas de evaluación, escalas espaciales. Cuando intentamos determinar el tamaño del área relevante para el estudio de un proceso, no es lo mismo trabajar con organismos macrofauna, con microfauna, con flora, dado su dinámica de dispersión y de movimiento. La extensión espacial en la que la estructura del paisaje predice mejor la respuesta de una población es denominada escala de efecto y varía entre las especies por esta característica, la dispersión de las especies. La capacidad de predecir la escala del efecto de un paisaje utilizando rasgos de estas especies hace que un diseño de estudio del paisaje sea más eficiente y permita que cualquier tomador de decisión o académico pueda planificar a qué escala de paisaje se determina un proceso. La distancia de dispersión tiene que ver de forma fuerte y positiva en la escala del efecto. A medida que más se dispersa una especie, más es necesario estudiar una escala mucho más grande. Y una de las pautas más o menos que se utilizan es que cuando el radio de movimiento medio de una especie es tal, se trata de estudiar 4 a 10 veces esa distancia como distancia de radio de estos círculos concéntricos. O el 30 o el 50% de la distancia de dispersión máxima de esta especie. Si vemos en todos estos círculos, el, el radio menor, en todos los casos, representa aproximadamente un 100% de cobertura natural. A medida que nos vamos alejando, mayor es la heterogeneidad de este sistema y más representativo o menos representativo es el sistema. Farrig en el 2011 pretende conceptualizar un poco lo que es la heterogeneidad del paisaje. En primer lugar, se define la heterogeneidad estructural del paisaje como la cantidad de diferentes tipos de uso del suelo en producción que se intercalan con otros tipos de coberturas más naturales en un patrón complejo. Que es diferente que percibir el paisaje como una estructura de hábitat matriz, como vemos acá. No es lo mismo esta imagen que esta, si clasificamos un paisaje X. Además, dentro de la heterogeneidad del paisaje tenemos una heterogeneidad funcional. Digamos, en paisajes agrícolas la cantidad de diferentes tipos de uso de suelos se intercalan en patrones complejos. Cada sistema de producción agrícola genera un diseño característico del espacio. A pesar de las contribuciones de los animales en el proceso que se da a escala local, producto del encuentro entre dos organismos, que se produzca esta interacción depende mucho de la presencia de ambas especies en el paisaje. Y esto está modulado por cómo se configura este paisaje. Por eso, en esta figura, que también es del trabajo de Farrig, del 2011, la heterogeneidad del paisaje, ella la define en dos componentes. El componente compositivo, que se ve acá en el eje de la Y, según la cantidad de uso del suelo es diferente, y el componente configuracional, que está representado en el eje de las X, que está definido como la disposición espacial de los diferentes tipos de cobertura y nos da una idea de la cantidad de cotonos que hay dependiendo de la superficie de los perímetros de cada uno de estos parches. Esta característica del paisaje afecta directamente a los procesos de aprovisionamiento de los servicios ecosistémicos. De forma contemporánea, este trabajo es de un grupo de Emily Martin, que es una autora que me gusta mucho, y pretendieron sintetizar a través de una revisión los componentes del paisaje que a diferentes escalas incrementan la biodiversidad en paisajes agrícolas. Este es un trabajo muy nuevo, digamos, salió en mayo de este año, y usaron 122 estudios de campos eh, a nivel mundial. En este estudio se determinó que los vertebrados y las plantas se benefician más de la heterogeneidad del paisaje
mientras que los invertebrados obtienen beneficios similares de la heterogeneidad de los cultivos y del paisaje. Los polinizadores se beneficiaron más de la heterogeneidad configuracional, digamos, de la complejidad del paisaje, pero los depredadores fueron favorecidos por la heterogeneidad composicional, digamos, de cuántos tipos de uso del suelo diferentes hay en un sistema. Estos efectos positivos son consistentes tanto para invertebrados como para vertebrados, que se encuentran en agroecosistemas tropicales, subtropicales y templados, y también en sistemas anuales y perennes, y en escalas espaciales pequeñas o grandes. Es decir, que en general la biodiversidad está modelada por los mismos patrones a diferentes escalas para diferentes organismos. Cuando hablamos de agroecosistemas y biodiversidad, hay diferentes enfoques de trabajos eh, que pretenden evaluar estos aportes o estas tendencias. Bueno, yo les voy a dar tres ejemplos de tres trabajos que me gustan. En primer caso, el trabajo de Lu, donde se pretendía evaluar diferentes hipótesis causales sobre los efectos de la composición del paisaje y las prácticas de diversificación local en las comunidades de artrópodos y los servicios ecosistémicos que control de plagas. Tenieron en cuenta predictores fundamentales de base, predictores variables intermedias, que eran la biodiversidad, de la composición de la comunidad de enemigos naturales, y la respuesta final, que era el control de una plaga. En este trabajo se obtuvieron diferentes resultados. A escala de paisaje, la proporción de hábitat leñoso aumentó la abundancia de enemigos naturales. A escala local, las prácticas de diversificación en las explotaciones agrícolas aumentaron la diversidad de enemigos naturales de igual forma. Los insecticidas y la aspiración del tractor se utiliza en estos casos en frutillas, en este estudio, ciertos aspiradores para el control de plagas directos que se encuentran en la fruta. Eh, y el control de plagas por insecticida tuvo un efecto negativo sobre la plaga, pero el control por aspiración tuvo un efecto positivo sobre la diversidad de enemigos naturales. Estas ambas prácticas disminuyeron la abundancia de enemigos naturales, eh, aunque las insecticidas también redujeron la abundancia de las plagas. La abundancia y la diversidad de enemigos naturales aumentaron los niveles de control de plaga, que era algo que esperábamos, digamos, y este estudio pudo confirmar, digamos, la hipótesis de que los efectos locales y del paisaje sobre el control de plagas están mediados por cambios de base en la comunidad de artrópodos. En este trabajo de un grupo de INVIT de colegas, estas diapositivas se las robé a Ezequiel González, así que muchas gracias, Ezequiel, si estás escuchando, o alguno del grupo. El grupo de estos chicos intentaron evaluar el intercambio de insectos entre bosque y matriz de cultivo en Chaco Serrano y cómo impactaba esto a los servicios digamos, a los servicios ecosistémicos que se encontraban en los cultivos aledaños. Para esto evaluaron cómo la escala del paisaje, cómo la cobertura de bosque a escala de paisaje afectaba a la presencia de diferentes grupos funcionales, riqueza y abundancia, y cómo la distancia de la interfaz entre el bosque y la matriz eh, afectaba a estos mismos parámetros, en escala de paisaje, escala local. Bueno, este grupo determina de que el bosque chaqueño serrano actúa como fuente y reservorio de varios grupos funcionales, a través de una hipótesis, digamos, un mecanismo que se llama spillover, el mecanismo de derrame. Muchos de los organismos que se encuentran en el bosque están cumpliendo funciones dentro del sistema productivo por derrame de especies, digamos, de individuos. Que hay una importancia para la provisión de servicio ecosistémico del bosque, tanto a escala de paisaje como a escala local. Como verán acá, la simbología, encontramos controladores biológicos, polinizadores y descomponedores. En todos los casos se beneficiaron de mayor o menor medida por la porcentaje de cobertura de bosque o por la cercanía al bosque. Y de forma negativa, el aumento de la escala digamos, de la cantidad de bosque dentro del paisaje tiene un efecto negativo sobre lo que es el control de la herbivoría que da en las plagas de estos sistemas. La pérdida de bosque tuvo efectos negativos para el cultivo, por esto mismo, digamos, hubo un menor control de plagas, y bueno, y
y plantean la necesidad de compatibilizar la conservación con la producción dentro de una misma región, ya que hay muchos beneficios para lo que es la productividad. En el 2022, con un grupo, publicamos este trabajo que intentó evaluar cómo las diferentes componentes del paisaje afectaban a las comunidades de abejas silvestres, como un poco evaluar las hipótesis de heterogeneidad funcional del paisaje. En general, a medida que la diversidad de recursos florales a escala de paisaje aumentó, digamos, acá le diseñamos un índice de recursos florales para evaluar esto. A medida que aumenta la riqueza de especies de abejas silvestres dentro del paisaje. Y también vimos que había un efecto sinérgico con la cantidad de usos del suelo. Es decir, que a la misma cantidad de recursos florales en el sistema, pero con una mayor cantidad de uso del suelo, las comunidades de abejas silvestres tuvieron un 43% más de especies en una situación que la otra. ¿Y por qué flores? Bueno, las flores para los polinizadores, tanto como los controladores biológicos, son señales atractivas, donde pueden encontrar colores y perfumes que guían a recursos o recompensas, y la presencia de recompensas florales, sobre todo para lo que son polinizadores y parasitoides, alimentos como néctar y polen, refugios, sitio de apareamiento, sitio de cría, resinas, aceite, materiales de construcción. Em, bueno, un poco intentando compatibilizar la producción agrícola con proceso ecológico, desde un punto de vista de intensificación ecológica de la producción. Em, Cuando hablamos, digamos, de esta temática, se nos viene a la mente el retroceso de esta condición de ambientes simplificados a una reconversión a sistemas un poco más diversificados, como para volver a recuperar estos nichos dentro del sistema. Hay diversos proyectos que intentan abordar esta temática, desde empresas hasta universidades. Y cuando hablamos de espacios de conservación o paisajes multifuncionales, hablamos de ambientes naturales o seminaturales o artificiales que promueven la conservación de la biodiversidad a través del mantenimiento o la restauración de hábitats y el fomento de los recursos específicos para diferentes grupos de flora y fauna. Y de esta forma se contribuye a restablecer ciertos procesos que benefician a los agroecosistemas. Nosotros en Entre Ríos realizamos un trabajo con arándanos hace varios años. Tenemos 5 años de toma de datos, de 2016 al 2021, en donde intentamos ver cómo era el cuento completo, cómo el paisaje modelaba a las comunidades de insectos, cómo las comunidades de insectos regulaban las interacciones con las flores y cómo esto impactaba sobre la producción. Trabajamos en 9 sitios durante varios años y determinamos esta cadena de efectos en donde se ve que a nivel espacial, el paisaje, tanto con la composición como la configuración de este paisaje, se encuentran modelando las comunidades y esto a la frecuencia de interacción. Pero un detalle que observamos es que cuando cambia la cantidad de vegetación presente en los espacios interfilales, esta condición, digamos, de no desmalezar beneficiaba a las interacciones tanto de los polinizadores manejados como de polinizadores nativos, y eso se encontraba impactando positivamente sobre la cantidad y la calidad de la fruta producida. En este punto les quiero dejar la idea de que muchas veces los procesos que están detrás o son generados por alguna perturbación del uso del suelo no son para nada lineales. Todo lo contrario, son mucho más complejos e intervienen diferentes componentes que son tanto socioeconómicos como ambientales, organismos diferentes que frente a la misma presión pueden mostrar efectos opuestos, particulares, y según su forma de percibir estos agroecosistemas. De esta forma, si nos paramos de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados, podemos tener diferentes estrategias para mejorar los agroecosistemas productivos, asociados a prácticas de gestión de estos agroecosistemas. Pero ¿cuál es el mejor camino o hay un buen camino como para gestionar los agroecosistemas? Bueno,
En esta lámina es una idea de un agroecosistema diversificado, en donde encontramos un montón de componentes espaciales que se pueden gestionar, se pueden conservar o se pueden eh, utilizar para conectar. Desde estructuras claves que son desde un bajo con maquinaria en desuso, taperas o troncos, bordes de cultivos de alambrados, contamos con franjas vegetadas, bordes de caminos, bordes ribereños, etcétera, etcétera, que nos están permitiendo manejar ciertas áreas con vegetación. Pablo, en 5, cerramos. Dale. Bueno, en este contexto, digamos, nosotros desde el programa de recursos naturales se plantean diferentes pasos para eh, diseñar y mejorar los servicios ecosistémicos y la biodiversidad asociada. El reconocimiento y evaluación del paisaje, digamos, caracterizar estos espacios, estas áreas valiosas, los entornos naturales, el potencial del espacio. Como paso 2, plantear objetivos. ¿Para qué buscamos generar espacios de conservación? Para potenciar servicios ecosistémicos, para mejorar la biodiversidad, para algo bienestar humano. El paso 3 es generar un diagnóstico, planificación y diseño de estos lugares. ¿Cuáles son las limitaciones de las áreas a conservar? ¿Hay especies o ambientes que se pueden integrar? ¿Existe una legislación, marco para esto? Eso se puede utilizar de línea de base para poder generar una implementación de un plan de gestión de los recursos. De esta forma se debería delimitar, definir manejos y posteriormente generar un monitoreo de la dinámica de especies que se implantaron o se implementaron. De esta forma, a ver si hay una efectividad de lo que se maneja o si hay ajustes para hacer. Como paso 4, se pretende evaluar si es necesario expandir o mejorar estos espacios de conservación y de esta forma ver si se puede integrar con vecinos o generar nuevas legislaciones o nuevas áreas de conservación. Bueno, volviendo a esta imagen, bueno, los diferentes espacios de conservación deben ser pensados dado que es necesario que haya una conectividad a través de corredores continuos, como lo que son los remanentes lineales o corredores discontinuos que se generan como trampolín utilizando islas de vegetación. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos los proyectos que están bancando estos trabajos. Excelente, Pablo. Muy buena Excelente. presentación y en tiempo récord. Sí, rapidísimo. Seguimos Feliz. agradeciendo a los que están conectados, Mari. Hay gente de Brasil, de Jujuy, de Tierra del Fuego, del Chaco, de Chubut. Hay más de 190 personas viéndonos por YouTube. También tenemos gente de Salta, de Cosquín, de Mar del Plata. Y ya surgen algunas preguntas, pero esas las dejamos para el final. Seguimos con la presentación de Martín. Muchas gracias. Cerca de 200 Amelia. personas, pero después, cuando ves la gente que vio el YouTube, bueno, superan los 1500 y esperemos que esta sea una más. Así que bueno, muy contentos. Bueno, Martín Zamora nos va a compartir su experiencia en torno al manejo de la biodiversidad en sistemas extensivos. Él es ingeniero agrónomo, es magíster en producción vegetal de la UNMDP, si no me equivoco. Es el actual coordinador del área de investigación de la Chacra Integrada Barrow, Chacra de INTA y el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. Es responsable del módulo agroecológico del sistema mixto agrícola-ganadero y viene comparando todo el trabajo del módulo con el sistema de producción actual desde el 2011 y además acompaña a más de 30 productores extensivos en transición agroecológica en la zona centro-sur de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, Martín, adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. La verdad que un gusto participar de estos seminarios, una muy buena iniciativa, así que mis felicitaciones. Pero bueno, en este momento, hoy particularmente, estamos tratando el tema de biodiversidad. Muy buenos mis dos antecesores, digamos que recién estuvieron
conversando sobre la biodiversidad, porque en definitiva, cuando hablamos de sistemas agroecológicos y de aumento de la diversidad de esos sistemas productivos, hay muchísimas razones, muchas de ellas ya fueron expuestas, cuestiones vinculadas a las plagas, malezas y enfermedades, pero también a las regulaciones bióticas y a los servicios ecosistémicos, que en parte vamos a seguir viendo. Muchas de las cuestiones tienen que ver con las dos presentaciones anteriores, como les decía. Pero bueno, la idea de la propuesta mía es justamente ver cómo podemos aplicar estos principios, digamos, de biodiversidad en sistemas agropecuarios reales. Yo estoy en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, el centro sur, en el partido de Tres Arroyos, donde, bueno, prácticamente venimos trabajando ya desde el año 2010 con este tipo de producciones. Vemos la necesidad de un cambio, la mayoría de ustedes ya también lo mostraron, pero lo vamos a seguir mostrando porque entendemos que los sistemas actuales de producción, tal cual hoy se está produciendo, no son sustentables. Hay muchas cuestiones que hay que trabajar para modificarlos y pensar de una manera diferente, ¿no? Entonces, hoy donde estamos en esta situación, bueno, algunos ya lo estuvieron también mostrando, lo mostró Vicky también, sistemas donde se hacen grandes extensiones, lotes grandes y continuos de una sola variedad o híbrido de una determinada especie en grandes superficies, y donde la producción de toda la región pampeana se basa en 4 o 5 especies, de las cuales hay 1 o 2 que predominan. Todo esto, digamos, bueno, es una forma que hoy tenemos de producción o que el productor tiene de producción, donde ver esos lotes donde solamente existe esa especie o es más, de esa variedad dentro de una determinada especie, esa uniformidad genética. Bueno, eso es cuando se muestra o se ve eso, cuando uno camina todo el territorio, eh, es el sinónimo de éxito, ¿no? De efectividad, eficiencia, conseguir ese tipo de cultivos se muestra como algo exitoso, ¿no? Pero lograr esto, no hay forma, digamos, de que no tenga sus consecuencias eh, para mantener estos cultivos tal cual nosotros los vemos. Es cada vez más necesario utilizar diferentes estrategias para controlar posibles malezas u otras especies que aparecen, otras especies de plantas que hoy denominamos malezas, pero pueden ser también insectos, microorganismos, que también los tratamos de eliminar porque nos afectan. Esa producción como tal la hacemos hoy, pero a su vez también el suelo no entrega todos los nutrientes necesarios para el buen desarrollo de las plantas, entonces también estamos atados a la utilización de fertilizantes. Entonces, con esto estamos generando un círculo vicioso donde todos los años, a medida que va pasando el tiempo, tenemos más problemas de plagas, más problemas de enfermedades, más problemas de malezas y más problemas de degradaciones de suelo que lo seguimos incentivando con la forma que hoy tenemos de producción, ¿no? Entonces, esa forma que hoy tenemos se realiza pensando solamente en el cultivo, en esa planta en particular, con el fin de maximizar el rendimiento, ¿no? Y todas las soluciones a los problemas apuntan solamente a los síntomas. Cuando aparece el síntoma, ahí vamos y ejecutamos el plan, digamos, o esa receta como para poder controlar esa problemática que estamos empezando a ver en un determinado lote. No tratamos de pensar en cuáles son las causas, ¿no?, de la aparición de esas plagas, esas enfermedades o malezas, entonces no podemos prever en el cultivo o no diseñamos los cultivos como para que los mismos cultivos, el mismo sistema, eviten esa aparición de esas determinadas plagas o malezas, que muy bien contó también todas las estrategias que utilizamos en agroecología, como contó Vicky, para mantener a raya las plantas espontáneas que hoy denominamos malezas, ¿no? Entonces,
como también lo mostró Pablo, es fácilmente visible a través de imágenes de Google mostrar cómo en pocos años, con la aplicación de estas recetas, de estas formas que hoy tenemos de producción, estos sistemas industriales, han llevado a una homogeneización de todo el paisaje, donde había muchos reservorios hace unos 15 o 20 años, zonas donde había biodiversidad y donde no se producía, y hoy directamente está todo en producción, todo homogéneo, todo con uso de alto uso de insumos químicos, donde prácticamente no quedan bordes ni en los alambrados ni bordes de vegetación, ¿no? En alambrados ni en bordes de arroyos, ni en bordes de rutas, ni caminos vecinales, ni nada, ¿no? Es todo uniforme. También lo podemos ver a escala de predios. Antes, hace unos 15, 18 años atrás, teníamos ciertos productores que mantenían un gran número de lotes dentro de su predio. Y bueno, esos lotes hoy prácticamente han desaparecido y se han hecho mucho más uniforme, se han eliminado alambrados, cosa de poder transitar con maquinarias de gran tamaño, digamos, mucho mejor y más eficiente que en esos lotes chicos y de mayor diversidad de cultivos que se podía hacer. Esto pasó hace 18 años, no hace mucho más, o 20 años en definitiva, ¿no? Y si lo miro a escala del casco, de los campos, también sucede lo mismo, ¿no? Gran cantidad de lotecitos que se usaban para algunos animales, para las lecheras, donde había una gran diversidad de plantas y de cultivos y de especies, donde hoy prácticamente ha desaparecido todo, desaparecieron los alambrados, y si ustedes observan la foto, todo pertenece a un mismo cultivo, ¿no? Todo un mismo cultivo que fue cosechado y que actualmente hoy en ese establecimiento, en el mismo establecimiento, prácticamente está todo en barbecho, todo muerto, sin haber prácticamente actividad biológica activa en determinados momentos del año. Entonces, todo esto ha traído muchísimos problemas que ya todos conocen, se trataron en los seminarios anteriores, el impacto de los sistemas productivos sobre diferentes componentes del ambiente y demás, que creo que es lo que les comentaba recién, que todas estas problemáticas, por haber simplificado mucho los sistemas, ¿no? Donde esos sistemas se han transformado en algo fáciles de manejar, o eran fáciles de manejar, esos sistemas que tienen muy pocos componentes, donde funcionan, producen, tienen producciones, pero para que estas producciones sean buenas o sean de cantidad, necesitan gran cantidad de insumos. Por eso hablamos de una agricultura industrial, digamos, ¿no? Donde entran los insumos, funciona la maquinaria y genera un producto, ¿no? Entonces, esto es fácil de manejar para el productor, pero está generando todas estas externalidades que estamos observando, como pérdida de biodiversidad, como contaminación de diferentes compartimentos ambientales, como, no sé, plásticos, generación de plásticos, generación de, bueno, pérdidas de productores también, ¿no? También son externalidades, cada vez tenemos menos productores, son algunas ambientales, otras degradación del suelo, pérdida de nutrientes, pero también sociales, ¿no? Todas estas cuestiones hacen a que este sistema consideramos que no son actualmente sustentables, ¿no? Entonces, cambiar a sistemas más complejos, que en parte está dado por un aumento de esta biodiversidad, pero considerar en la producción y en las decisiones que tomo que estos sistemas son mucho más complejos, donde los componentes de esos sistemas están íntimamente relacionados, y si tomo decisiones sobre la aplicación o no de una determinada tecnología, afecto a ciertos componentes que después voy a tener, de alguna manera, efectos sobre diferentes aspectos de mi sistema productivo, ¿no? Entonces,
pasar de un sistema más simplificado a un sistema mucho más complejo, donde tengo que tener en cuenta todos esos componentes, utilizar menor cantidad de insumos para lograr la misma cantidad de producto, y creo que la clave está acá. Lo que tenemos que lograr es la misma cantidad de producto, pero más diversificados, ¿no? Más diversificado de lo que hoy se produce en el campo, ¿no? Y si logramos hacer funcionar este sistema, las externalidades van a ser muchísimo menores. No vamos a decir que no hay externalidades, pero sí van a ser muchísimo menores que las que genera el modelo actual de producción, ¿no? Entonces, bueno, para lograr esto tenemos que ir de sistemas menos diversificados a mayor biodiversidad, pasar de plantas anuales a perennes, todo esto ya lo comentó también Vicky, de monocultivos a policultivos, que a mí me parece que es la clave. Salir de esa mirada del monocultivo, de solamente una especie sembrada por lote por vez, a sistemas de policultivos, ya sean esos policultivos anuales o perennes, tratar de empezar a cambiar todas las cuestiones vinculadas a ese aumento de la diversidad por especies nativas, que sabemos que tienen menos impacto, digamos, sobre el ambiente, son más atractivas para los polinizadores y para la biodiversidad, y generar, digamos, cada vez menos uso de insumos, digamos, ¿no? De estos altos insumos para mantener esos sistemas productivos, a bajar esos insumos cambiando por los servicios ecosistémicos que nos brinda la biodiversidad. Por eso apuntamos en este seminario justamente a trabajar el tema de biodiversidad. Entonces, pensar de sistemas menos complejos a más complejos cambia, digamos, los servicios ecosistémicos, que ya lo trabajó muy bien Pablo en su presentación, pero bueno, tenemos servicios ecosistémicos de soporte, de aprovechamiento, de regulación cultural. Entonces, ir hacia sistemas más complejos donde empiecen a aparecer esos servicios ecosistémicos que hoy en los sistemas productivos como los tenemos están siendo muy disminuidos en su función, ¿no? Entonces, pasar a estos sistemas agroecológicos más diversificados, pensando o rediseñando los cultivos, pensando en los policultivos, como les decía, que para mí es una de las estrategias fundamentales, la rotación de cultivos, pensar en los cultivos de cobertura, puentes verdes, cultivos de servicio, como son llamados por distintas personas en el ambiente, silvicultura. Hay diferentes estrategias y que hoy se están manejando justamente para estas cuestiones, ¿no? Para manejar la biodiversidad funcional dentro de los sistemas productivos. Esa biodiversidad tiene que estar manejada dentro del sistema productivo. O sea, creo que acá está la pregunta de decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago realmente en un campo, en un determinado lote, para aumentar la diversidad? ¿Cuáles son las estrategias que puedo utilizar? Entonces, bueno, acá surgen diferentes estrategias que los agrónomos las conocemos, nos han enseñado en la universidad, pero en general no las estamos aplicando debidamente en los sistemas actuales de producción, por eso tenemos las consecuencias que tenemos. Pero bueno, tenemos muchas estrategias, digamos, de manejo tecnológica para poder incrementar todo lo que es biodiversidad dentro del sistema. Entonces, para nosotros, para los principios de la agroecología, la biodiversidad es uno de los pilares para la salud del agroecosistema. Entonces, cuando pensamos en el diseño de ese sistema productivo, tenemos que pensar que mucha de esa biodiversidad la encontramos en superficie, pero también tenemos que pensarla que esa biodiversidad está debajo del suelo, ¿no? Por debajo de la superficie. Nosotros consideramos que el suelo es un sistema vivo. Entonces, para mantener esa salud de ese sistema vivo, tiene que tener también, o tenemos que trabajar o pensar en la biodiversidad dentro del suelo, ¿no? Entonces, en superficie, bueno, ya sabemos que la biodiversidad es el conjunto de seres vivos que habitan el planeta, los presentes y los que ya desaparecieron, pero bueno, tienen diferentes funciones, ¿no? Básicamente, bueno, sabemos que son los productores, los herbívoros, generalmente los vegetales, perdón, los vegetales, los herbívoros, los carnívoros, los omnívoros,
Bueno, tenemos diferentes roles dentro de los sistemas productivos. Hay grupos funcionales dentro de ese sistema productivo, que son los fitófagos, los controladores biológicos, los polinizadores, los omnívoros, los detritívoros, que también ya lo comentó muy bien Pablo, pero todas estas cuestiones hacen a que nosotros cuando pensemos los sistemas productivos y en el diseño de las estrategias y de las tecnologías que voy a utilizar, tengo que considerar todas estas cuestiones para poder eh, tener sistemas productivos sustentables, ¿no? Cambiar esta mirada que hoy tenemos de las relaciones tróficas, generalmente cuando nos enseñan relaciones tróficas, nos enseñan relaciones lineales, pero sabemos que esas relaciones lineales no existen, que existen redes tróficas dentro de los sistemas productivos y donde cuando simplificamos mucho esa diversidad o tenemos sistemas muy simplificados, como los que tenemos hoy actualmente, hay muy poca diversidad, hay muy pocas relaciones dentro de esos componentes de la biodiversidad, y si en algún caso faltaría uno de esos componentes, esas relaciones se minimizan, digamos, ¿no? Y acá empiezan a aparecer problemas, ¿no? Hoy tenemos básicamente uno muy, digamos, que está, digamos, en boca de todos, que es la aparición de la chicharrita en el maíz, ¿no? Ese desequilibrio que generamos en los sistemas productivos empieza a aparecer, digamos, una problemática para un cultivo que disminuye su rendimiento, disminuye, digamos, su rentabilidad y como consecuencia de eso hay un problema muy serio hoy con el maíz en toda en la región pampeana. Entonces, pensar estos sistemas muy simplificados traen como consecuencia algunos tipos de ese tipo de ejemplo como está ocurriendo hoy con la chicharrita, ¿no? Entonces, cuando sí tenemos sistemas más diversificados, las relaciones son mucho más fuertes y mucho más intensas, y si falta uno de esos componentes, si bien desaparecen algunas interrelaciones entre componentes, pero ese sistema se mantiene mucho más estable y mucho más en equilibrio que si sería mucho más simple, digamos, ¿no? Mucho más, no tan complejo. Entonces, ¿cómo Martín, hacemos en un nos sistema quedan, productivo? nos quedan ¿Perdón? 10 minutitos. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para pensar los sistemas con esa biodiversidad implantada? Bueno, nosotros llevamos desde el año 2010 un módulo en Barrow donde empezamos a pensar todas estas cuestiones. Decimos, bueno, ¿cómo hacemos para generar un sistema diverso? Bueno, diversificado en plantas, en especies, pero también en tipos de hoja, en arquitectura de hojas, que capten mejor la radiación, pero a su vez también que sean leguminosas y que tengan flores y que tengan diferentes sistemas radicales. Entonces, todas estas cuestiones hacen a pensar cómo las podemos asociar dentro de los sistemas productivos, ¿no? Entonces, también empezamos a trabajar con policultivos, que era lo que yo les comentaba recién, ¿no? Como el maíz con vicia y soja, como el sorgo con soja, como el trigo con trébol, que ya muchos de ellos lo fue nombrando Vicky también. Eh, Pensar en corredores biológicos, tantos continuos como islas de vegetación. Esto lo fuimos mejorando, pero pensar cómo diseñar la rotación para aumentar la biodiversidad, ¿no? La secuencia de cultivos en los policultivos, integrando la ganadería, construyendo la fertilidad natural de los suelos para la no utilización de agroquímicos. Entonces, pensar, por ejemplo, en arrancar con una avena vicia, pasando por un sorgo intersembrado con soja, luego un cultivo de trigo con leguminosa, como puede ser un trébol y una alfalfa, pero a su vez también después intersembrando sobre ese cultivo, esa cosecha de trigo que nos queda el trébol y la alfalfa, intersembrando para ir cubriendo todos los espacios donde el trébol no creció bien y donde generamos este tipo de biodiversidad, ¿no? Y ahí entra a jugar también, aumentando aún más la biodiversidad, la ganadería, ¿no? En ciertos momentos, incorporar la ganadería en este diseño de rotación, cosa de que
bueno, con la ganadería, digamos, todos los beneficios ecosistémicos que genera la ganadería, más la diversificación productiva y demás, hace que estos sistemas sean mucho más estables y se consiga de alguna manera pensar diferentes estos sistemas, pensando en esto que decía, ¿no? Cuando generamos una tecnología o unas formas de producción, no solamente estamos teniendo en cuenta las malezas, sino también la diversidad de polinizadores, pero a su vez también los controladores biológicos y la fertilidad de los suelos, y la cobertura de los suelos, el reciclado de nutrientes. Hay muchos de los componentes que estamos pensando en mejorar cuando rediseñamos el sistema productivo, ¿no? Entonces, podemos tener diferentes especies consociadas en diferentes momentos del año, cosa de pensar, digamos, en todo esto que tratamos de desarrollar pensando de una manera diferente los sistemas productivos, ¿no? Este es el caso del campo de Juanquier, donde hay árboles, hay especies espontáneas, hay terrazas empastadas, hay sorgo, hay ganadería, y esa terraza empastada funciona como un corredor continuo biológico, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones ponen foco, digamos, no solamente en la biodiversidad asociada a los cultivos, sino todo, o sea, la que implantamos con los cultivos, pero a su vez también la asociada, ¿no? En estos corredores biológicos, que ya lo estamos comentando, ya lo hablaron mis compañeros también, pero son muy importantes para conectar zonas con diferentes biodiversidad, para que la biodiversidad o estos controladores biológicos o insectos benéficos estén cerca de la producción, cerca de la zona donde van a empezar a crecer las plagas, así tenemos de alguna manera todos los que son predatorios y parasitoides estén cerca para bajar el nivel de población de las plagas y mantenerlos, digamos, a raya, ¿no? Entonces, hoy esos corredores biológicos en el módulo de Barrow lo estamos trabajando con islas, con corredores, pero pensando también no solamente en herbáceas, sino en arbustos y árboles, y pensando siempre con plantas nativas, ¿no? Lo estamos desarrollando, lo estamos evaluando, y pensando, digamos, de alguna manera en ese aumento de la biodiversidad asociada, ¿no? Y pensando, hasta ahora hemos visto lo que es la biodiversidad por encima del suelo, pero también tenemos que pensar que por debajo del suelo ocurren cosas, las funciones del suelo, bueno, ya está ampliamente sabida la gran cantidad de funciones que tiene el suelo, está propuesto desde la FAO, pero hay muchísimos servicios ecosistémicos promovidos por el suelo y su biota, desde el ciclado de nutrientes, provisión de hábitat, regulación climática, ciclado de carbono, descomposición. Bueno, hay muchísimas funciones que debería cumplir el suelo y hoy, por los sistemas productivos como estamos teniendo, ese suelo se va degradando en sus funciones y en consecuencia tenemos las problemáticas que hoy están asociadas. Y bueno, y tenemos indicadores para poder evaluar esa salud del suelo, ya sea salud física, química, biológica, hay diferentes indicadores que nos permiten ir evaluando la calidad de ese suelo, cómo está integrado, pero bueno, lo que menos se conoce, lo que menos se está trabajando es cuál es la comunidad edáfica, ¿no? Desde los microorganismos, los micropredadores, los transformadores de rastrojos, los llamados ingenieros del sistema, que son básicamente las lombrices. Entonces tenemos diferentes componentes en los cuales, a su vez, le tenemos que asociar las raíces de las plantas. Y si le asociamos las raíces de las plantas y las plantas que tengo sobre el sistema productivo son diversificados con diferentes especies y diferentes familias, en general tengo mucho más diversificación, ¿no? Porque la rizósfera de las plantas en el suelo es la parte más asociada o más cerca de la raíz, ¿no? Y tiene una función muy importante, ¿no? Que es la interacción de las plantas con los microorganismos, ¿no? Ustedes piensen que
muchos consideran que es el sistema inmune de las plantas, es esa microbiología o esa rizósfera, la microbiología que se asocia a la rizósfera, ¿no? Las raíces exudan esas sustancias y entonces las plantas pueden definir con qué microorganismos asociarse, que entonces con esos exudados atraen a los que necesitan y tratan de expulsar, digamos, aquellos que son más nocivos para ellas o son más inútiles, digamos, ¿no? Pero piensen que hoy en los sistemas productivos estamos pensando de que tenemos que sostener entre una vaca o dos vacas por hectárea, digamos, durante todo un año. Eso equivale aproximadamente a unos entre 800 y 1000 kilos de organismo vivo por sobre el suelo. Pero para poder lograr eso, tengo que mantener vivo un suelo donde esa cantidad de organismos vivos están por encima de 8000 o 9000 kilos por hectárea, ¿no? De todos los, los, los organismos vivos que hay en el suelo por debajo del suelo, estamos en el orden de 8000, 9000 o 10000 kilos de organismos vivos. Entonces tenemos que pensar los sistemas productivos para primero alimentar el suelo. Una vez que yo alimento el suelo, después sobre ese suelo se pueden sostener producciones sanas, saludables, que generen, digamos, plantas saludables, animales saludables y, por supuesto, alimentos saludables, ¿no? Entonces, este es nuestro trabajo. Estamos evaluando los sistemas agroecológicos, los sistemas actuales de producción, un sistema de altos insumos. ¿Qué medimos? Bueno, micromamíferos, conteo de aves, signos de fauna como pisadas y bosteos, epífitos, artrópodos epífitos, también los caminadores de suelo, muestreos de vegetación. Entonces, ¿qué le quería mostrar de todo esto? Es las diferencias que se empiezan a mostrar cuando puedo comparar un sistema industrial, un sistema actual de producción con un sistema agroecológico, cómo los diferentes grupos funcionales empiezan a diferenciarse, donde en todos lados aparecen las especies que son fitófagos y que pueden transformarse en plagas, pero cómo en los sistemas agroecológicos, con esta biodiversidad asociada más la que utilizamos como implantada, cómo empiezan a aparecer muchísimos más cantidad de tanto especies como en número todos los que son controladores biológicos, muchísimos más que aquellos asociados, digamos, a los sistemas actuales de producción, ¿no? En un segundo muestreo que hicimos en el año 2018, donde teníamos un sistema agrícola puro, un sistema mixto agrícola-ganadero, pero con una mirada al sistema actual de producción y el agroecológico, ¿no? Fíjense cómo, de alguna manera, se sigue mostrando estas diferencias, ¿no? Si bien en el sistema agroecológico puede haber mayor cantidad de plagas o fitófagos, la gran cantidad de controladores biológicos hace que esas plagas se mantengan a raya, no haya problema de plagas y enfermedades, pero sí ocurren en los sistemas actuales de producción que obligan de alguna manera de vez en cuando a hacer aplicaciones de insecticidas, ¿no? Lo mismo ocurre cuando evalúo las lombrices, ¿no? En los sistemas actuales de producción con la mirada industrial, no es que no haya lombrices, las vamos a encontrar igual, pero nosotros las medimos y están en el orden de entre 600 y 1.000.000 de individuos por hectárea. Mientras que cuando lo podemos comparar con un sistema agroecológico, estamos en el orden de 3 millones de individuos por hectárea, triplican en cantidad las lombrices en los sistemas agroecológicos en el sistema actual de producción. Ahora, si yo pienso lo que consume el animal, la lombriz, por día, que es más o menos su peso, pasa por el tracto digestivo, su peso en suelo, entonces, ¿cuánto tardaría el sistema agroecológico o esas lombrices del sistema agroecológico a procesar el contenido de una hectárea de suelo por su tracto digestivo? Bueno, en el sistema actual de producción, en el agroecológico, perdón, en menos de un año
toda la capa arable, lo que se denominaba capa arable del sistema agroecológico pasa por el tracto de las lombrices, ¿no? Mientras que en los sistemas industriales tardan entre el doble y 6 veces más para poder producir el mismo efecto, ¿no? Y ya sabemos que las lombrices tienen la capacidad de modificar el ambiente para sí mismas, pero a su vez lo modifican para otros microorganismos, para otros organismos que después siguen en la cadena, ¿no? Entonces, es muy importante pensar esto, decir, bueno, no, en los sistemas actuales de producción existen las lombrices, pero tenemos que ver qué pasa en otros sistemas con otra mirada, ¿no? Y también ocurre lo mismo con la microbiología del suelo. Nosotros hemos hecho estudios junto con la gente del grupo de suelos del INTA Marco Juárez, donde se hizo una tesis doctoral, donde se mostró el suelo agroecológico versus el sistema actual de producción luego de 6 años. Luego de 6 años. Entonces, pensando que el sistema agroecológico tenía un 18% más de carbono de la biomasa microbiana, o sea, tenía más cantidad de microorganismos vivos en el sistema, pero a su vez también ya tenía un 19% más de carbono orgánico en el suelo, o sea, habíamos aumentado la materia orgánica del suelo luego de 6 años del sistema, digamos, diversificado, sin utilización de agroquímicos, que el sistema actual de producción. Y también un 26% más de nitrógeno total, claramente, es por el uso de mayor cantidad de uso de leguminosas. Pero también cuando queríamos observar los procesos naturales que ocurren en el suelo, que muchos tienen que ver con la productividad en sí de determinado suelo. Entonces, una forma es analizarlo indirectamente a través de la actividad enzimática del suelo. Entonces, se puede mostrar diferentes enzimas en el suelo y donde vemos también en esta misma comparación, el sistema agroecológico en general siempre tiene entre un 40 y un 70% más de enzimas en el suelo. Eso significa que los microorganismos son activos, están cumpliendo su rol, están cumpliendo esas funciones, digamos, esos ciclos naturales que tienen que ocurrir en el suelo, o sea, que le da vida y que a su vez es sumamente importante para las plantas y para todo lo que crezca sobre el Martín, suelo. perdónanos, pero estamos como muy pasados con el tiempo y no Sí, nos va a quedar para ya hacer termino, algunas preguntitas. Sí, ya termino. Entonces, yo no lo quería terminar a esta presentación sin la importancia de que en los sistemas agroecológicos es muy importante pensar que si bien tenemos que mantener la biodiversidad, si bien tenemos que pensar cómo mejoramos ciertos aspectos del suelo y disminuimos el impacto de la agricultura sobre el ambiente, tenemos que pensar que tenemos que ser productivos. Entonces, en nuestro módulo, y para ir cerrando, a lo largo de estos 10 años de evaluación, vemos que el sistema agroecológico produjo un 28% más de biomasa aérea que el sistema actual de producción y que generamos más 30% más de residuo en superficie que el sistema actual de producción. A su vez, les quiero mostrar también, como para ir terminando, que si nosotros vemos la productividad en este caso, el trigo, a lo largo de estos 6 años que yo he podido evaluar, tiene el mismo rendimiento un sistema que el otro, pero donde es muchísimo menos costoso el sistema agroecológico porque no utiliza insumos químicos. Entonces, la rentabilidad del productor, pensando en el ingreso menos los costos productivos, es que el margen bruto, la plata que le queda en el bolsillo del productor, es más del doble que en el sistema actual de producción, ¿no? Entonces, un sistema excesivamente modificado, simplificado, con alto uso de insumos, no será un buen proveedor de servicios ecosistémicos, tanto agrícolas, ecológicos y de otros tipos. El buen manejo de la diversidad, junto a otras prácticas de manejo, son el mejor aliado para los sistemas de producción de alimentos sustentables. Bueno, lo dejo acá. Excelente, Muchas Martín. gracias. Les dejo ahí mis contactos por si alguien quiere hacer alguna consulta. Buenísimo, excelente presentación. Bueno, María, estamos ahí con el tiempo y hay varias preguntas.
Comienzo, ¿les parece? Hay dos o tres preguntitas que son abiertas. Les pido a lo mejor que abran micrófono los disertantes y compartan sus respuestas. La primera dice, ¿cuántas hectáreas se necesitan para hacer una granja agroecológica para producir y vender? ¿Alguien se anima a responder de los tres disertantes? Yo puedo responder si querés, después Bien, sigue Vicky o... nosotros tenemos productores, yo les comentaba que yo estoy siguiendo acá en la zona unos 30 productores agroecológicos extensivos. Vamos a hablar de sistemas extensivos, en producción de cereales, oleaginosas y producción de carne. Nosotros tenemos productores de 50 hectáreas y productores de 2.000 hectáreas. Todos utilizan o todos están en diferentes etapas de la transición agroecológica, pero no es una limitante la cantidad de hectáreas. En todas se puede hacer. Sí, tenemos que tener en cuenta las limitaciones cuando son muy pocas hectáreas, ¿no? Creo que alguien lo habló, creo que fue Vicky. Cuando tenemos pocas hectáreas es difícil conseguir maquinaria. Sobre todo eh, si no tengo la maquinaria y tengo que contratarlo, porque los contratistas generalmente son de grandes máquinas. Entonces, todas estas cuestiones limitan a veces, pero bueno, ahí está eh, la estrategia que utiliza cada uno de los productores, ¿no? Entonces, por ahí lo hacen en pequeña superficie y le agregan valor, ¿no? Hay muchos casos que le están agregando valor, que trabajan 50 o 60 hectáreas y con eso una familia puede llegar a vivir digamos, de producciones extensivas, ¿no? Eso ujú. hablando de producciones extensivas. Gracias, Martín. Hay otra pregunta que dice, creo que va para Vicky, ¿se puede controlar orgánicamente malezas tan resistentes como cebollín, sorgo de Alepo y paja india, entre otras? Bueno, nosotros con la ganadería hemos logrado, digamos, mantener a raya y producir particularmente esas especies. Es como que son el cuco de los sistemas extensivos, las perennes, digamos, el manejo de las perennes. Combinando según el lote las posibilidades, la maquinaria y todo lo accesorio a la especie, digamos, a lo específico en sí, sí se puede, o sea, no sé, es como una pregunta bien difícil en sí se puede hoy, pero sí, digamos, atendiendo a todas estas estrategias que fuimos hablando, que con los tres, digamos, hemos ido hablando de la importancia de la diversidad, creo que es posible, digamos, sacarle el foco y alejarnos un poco de lo específicamente control de malezas. Bien, gracias, Vicky. Otra pregunta dice, ¿cómo se puede enriquecer el suelo a gran escala sin que implique el uso de fertilizantes químicos? No sé, Martín. Bueno, sumo a lo anterior, primero que me quedó picando, es que las malezas, esas problemáticas que se están hablando, fueron generadas por el sistema actual de producción con agroquímicos. O sea, para mí, para los sistemas agroecológicos, cambiando esta manera y todas estas estrategias que planteó Vicky, es mucho más fácil de manejar que siguiendo con la misma metodología de agroquímicos, agroquímicos y agroquímicos. Que eso sabemos que no la controlaron. Con respecto a cómo mejorar el suelo eh, en sistemas sin uso de fertilizantes, claramente el fertilizante no nutre el suelo, no mejora la fertilidad del suelo. Sí puede mejorar un poco ciertos nutrientes que son deficitarios en el suelo por un problema que traigo, digamos, arrastrando de muchos años, que es la forma actual de producción. ¿Por qué? Porque el gran utilización de fertilizantes, el sistema es como a mí me lo plantearon una vez, como si yo tomo levotiroxina continuamente y no tengo problema de tiroides. Yo la tomo, la tomo, la tomo. ¿Qué le pasa a mi organismo? A mi organismo lo que le pasa es que
como la tiroides detecta que que la hormona está en el sistema, empieza a no funcionar. Y no funciona y se atrofia. Entonces, lo mismo está ocurriendo con los procesos naturales que ocurren en el suelo. Para mí, y hay los microbiólogos, Luis Wall, por ejemplo, que es un microbiólogo del CONICET, muy renombrado, habla de que la problemática de la pérdida de fertilidad de los suelos es el uso de fertilizantes fosforados. Entonces, lo que hay que hacer es disminuir el uso y, y pensar todas estas estrategias de cobertura de suelo, de uso de cultivos de cobertura con gramíneas, con leguminosas, policultivos. Hay mucha bibliografía francesa, sobre todo, que está, digamos, en el curso MOOC de agroecología, que muestra que la única manera de poner a disposición nutrientes es cuando están asociadas las raíces de gramíneas con leguminosas. Si está la gramínea por un lado y la leguminosa por otro, no ocurre esa puesta a disposición. Solamente ocurre cuando están asociadas, ¿no? Todo esto que es cooperación. En agroecología manejamos mucho la palabra cooperación y nos olvidamos de lo que es competencia, ¿no? Para lo que es la agricultura convencional. Todo es competencia, competencia, entonces tengo que eliminar. En agroecología lo que hacemos es que las especies cooperen entre ellas. Y bueno, una forma es generando policultivos y asociando gramíneas con leguminosas. De esa manera, bueno, por supuesto que la menor utilización de labranzas también genera mejores condiciones de fertilidad del suelo, ¿no? Con los años se va logrando. Y siempre midiendo, ¿no? En los sistemas para Sí, poder obtener. Bien. sí, disculpe, no sé, para sumar un poquito. Desde que empezamos con el módulo agroecológico en barro, nosotros teníamos un sistema actual de producción en siembra directa con trigo-soja. Estábamos en el orden de 4,8% de materia orgánica en el sistema, en los primeros 20 centímetros. En el sistema actual de producción que seguimos midiendo, sigue estando en 4,7, 4,8, pero en el agroecológico lo subimos a 5, 6. O sea, subió un punto la materia orgánica. Entonces, eso es una caja de ahorro para el sistema agroecológico que no lo tiene el otro, sin usar agroquímicos. Bien, terminando ahí con esta última frase, para Pablo, ¿cómo se ve favorecido los polinizadores en este aumento de la diversidad? O sea, un poco abierta la pregunta. Y los polinizadores se ven favorecidos por la disponibilidad de recursos, generalmente. La diversidad espacial, digamos, la heterogeneidad espacial, está asociado a eso, digamos, a mayor número de especies, y ese número de especies le da mayor diversidad de recursos presentes, no solamente de recursos para comer, sino que también recursos para generar eh, sitios de nidificación. Las abejas en general, el 70% de las abejas nidifican en el suelo, digamos. Apis mellifera, que es una de las 20.000 especies de abejas que hay, es la única que nidifica en esos sistemas abiertos, digamos, la mayoría nidifican en el suelo y utilizan materiales de la vegetación para generar o celdas o paquetes para la postura de los huevos. Entonces, esa asociación con nichos espaciales que brinden suelos estables y la disponibilidad de recursos florales diversos es lo que va a propiciar de que haya comunidades diversas de polinizadores. Buenísimo, gracias, Pablo. Vicky, ¿cuántas hectáreas podemos llamar que son sistemas extensivos y si conoces biopreparados que se usan para pulgones en trigo? Bueno, los sistemas, digamos, en nuestras extensivos, digamos, tiene que ver con la relación, digamos, de los factores de la producción, el capital invertido sobre determinada digamos, unidad de superficie. Nuestra zona en la región pampeana, yo voy a hablar de los productores con los que trabajamos y andan entre, te diría, 20 hectáreas a más o menos 200 en propiedad y después otro tanto más, muchos arriendan, productores que están en transición agroecológica.
pero como, o sea, el número de hectáreas es relativo, digamos, a la zona. En Patagonia es otra relación, los chacareros, la agricultura familiar, o sea, son acorde a cada zona. Y eso en cuanto a la Las superficie de la que hectáreas. estamos hablando. ¿Y qué otra cosa me dijiste? Preguntaban sobre biopreparados en caso de pulgones en el cultivo de trigo. Sí, nosotros no hemos tenido problema de pulgones en trigo, entonces no le podría decir algo específico, pero sí podría decirle, vinculado a Pablo, que lo que venía contando, y bueno, y Martín, todos rondamos en lo mismo en este tema de la diversidad, que los pulgones son alimento o son parte de la red trófica de las vaquitas. Entonces, el propiciar espacios de refugio para las vaquitas también favorece el control de pulgones en los sistemas. La verdad, no en los años que llevamos no hemos tenido problemas de pulgones, pero sí hay también preparados, biopreparados que se pueden utilizar para el control de alguna plaga así emergente. Sí, un experto en la materia acota que el caldo ceniza puede llegar a ser un biopreparado para este caso. Bueno, hay muchas preguntas más, pero estamos relativamente con el tiempo y queremos cumplir con el horario. Agradecer a los disertantes y a toda la gente que participó. Hay gente también de España que se sumó ahora último. No sé, Mari, si quieres sumar algo más. No, como siempre, muy agradecidos a la Universidad Nacional de Mar del Plata por la sala, al área de comunicación del ITA Barcarce, a la REDAE y en especial a la Comisión de Educación y Comunicación y a nuestro querido César Gramaglia, que es el ideólogo de todo esto. Contarles que la semana próxima, el 21 de mayo, el martes, a las 14 horas, como hoy, tendríamos el cuarto encuentro del seminario virtual de agroecología con experiencias concretas de agricultura y ganadería con un enfoque agroecológico. Nos van a convidar de sus experiencias Luciana Sagripanti, de Coronel Moldes de Córdoba, y Leonardo Aliotti de Colonia Tacurales de Santa Fe. Así que bueno, va a ser muy interesante el encuentro y muy agradecidos a todos los compañeros y personas que nos han acompañado. Así que nos despediríamos. Gracias a Vicky, a Pablo y a Martín por su vasta experiencia técnica de extensión y de investigación, que es muy importante y demandado para todos los técnicos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y agradecemos y nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No,